Pues buenas tardes a todas, a todos. Después del parón de la Feria de Abril, comenzamos o retomamos nuestra asignatura de ética. Recuerdo que la última clase o la última tutoría se la dedicamos a la cuestión de la ética y del feminismo, ¿vale? Por ubicarnos donde estamos. ¿Qué nos queda? Nos queda el último tema. O sea, o el penúltimo, por así decir. ¿Por qué? Porque hay como un último... Enténdanme lo que voy a decir. No estoy diciendo que no haya nada importante, ¿vale? Quedan dos temas. Uno, al que le vamos a dedicar tiempo, que es este de la ética y la utopía, porque suelen preguntarlo mucho en los exámenes. Y un último tema, que es como de cierre, que habla del cosmopolitismo, los derechos humanos, que también lo vamos a ver, pero al que le vamos a dedicar menos tiempo. A la ética y a la utopía, como señala el numerito 1 que hay ahí, le vamos a dedicar 2 tutorías. ¿Vale? A los derechos humanos, el cosmopolitismo, solo una. Y también aviso, ya no hay parones hasta los exámenes. ¿Vale? Ya tenemos el último tramo y es un tramo continuo. El hecho de que vayamos a tener un tramo continuo hasta los exámenes, lo que nos recuerda tácitamente es que los exámenes ya están ahí. Ya es un buen momento para estudiar. ¿Por qué digo esto? Porque esta asignatura es bonita y asequible. Si no nos confiamos. Si no nos confiamos, la vamos trabajando poco a poco, estudiando poco a poco, familiarizándonos con los temas, con el vocabulario, con las ideas, llega el examen y hacemos un muy buen examen en el que pasamos un buen rato, podemos demostrar todo lo que sabemos sin problema. Si la dejo para el final porque esta es la fácil o la María, y cuando llega el examen, cuando quedan 3 días para el examen, empiezo a hablar que si la metaética se me junta con el feminismo, después la utopía, voy al abismo. Y una asignatura que es bonita y asequible, no fácil, asequible, y que está ahí para hacerme disfrutar, por dejarla para el último momento, la puedo convertir en algo que se me atragante, que se me haga pesado. Por consiguiente, la feria era un buen momento, pero como ha pasado, ¿vale? Ahora es un buen momento para ponernos con la asignatura. Ética y utopía. Vamos a aceptar a Antonio Manuel y comenzar. Hoy voy a comenzar la tutoría hablando de un viaje. De un viaje que hice una vez, o que tal vez no hice, o que solo soñé, o que ni siquiera soñé. Una vez, viajando por un mar ignoto, llegué a cierto lugar, una isla, que tendría una anchura como de 200 millas en la parte media, ¿no? Que sería la más ancha. Por tanto, una isla mediana. El perímetro, con un circuito de 500 millas, conformaba toda la isla como de si una luna nueva se tratara, ¿vale? Una isla que tenía esta forma. Perdonad. Llegué a una isla que era así. Entre los dos cuerpos, como veis en el dibujo, pues penetra el mar, que los separa una distancia de 11 millas. Esta isla consta de 54 ciudades muy amplias y muy bellas, y aquí está la clave. En todas ellas, o en esa isla, habita una sociedad feliz y perfecta, que os voy a describir. La isla de la que estamos hablando, que no es otra que la isla de Utopía, está formada, como digo, por 54 ciudades organizadas en torno a una capital central, Amaurota. Todas tienen una organización semejante, todas las ciudades son iguales. Tienen una planta casi cuadrada y todas están situadas al lado de un río principal de los muchos que circulan por la isla. Todas las ciudades tienen un urbanismo racional, previsor e igualitario. Y es de destacar que entre todas las ciudades no hay tensiones territoriales ni conflictos de ninguna índole. En lo que respecta a la economía, en Utopía está abolida la propiedad privada. Los habitantes de Utopía lo tienen todo en común. Por ejemplo,
Las factorías agrícolas y ganaderas son explotadas por turno. Todos los ciudadanos cambian de casa cada 10 años. Los frutos del trabajo se entregan al almacén de la ciudad y de él se obtienen los productos necesarios. Nadie se queda nada. Está prohibido el acaparamiento. Los hospitales son públicos. Se come en comedores públicos. Nadie come en su casa. Y en estos comedores hay una planificación exhaustiva y racional de los menús y de la economía. Nadie come lo que quiere. Come lo que ha dispuesto los gobernantes. No existe el dinero y se renuncia al lujo. Toda la sociedad es austera. Existe la esclavitud, pero solo como castigo de determinados delitos, los considerados odiosos. Es redimible, es decir, el esclavo por su trabajo puede dejar de ser esclavo y no se hereda. Los hijos de los esclavos nacen como libres, porque es un castigo personal, no es una condición. En lo que respecta a la organización política, Utopía sigue este esquema. Cada 30 familias se elige a un magistrado, también llamado sifogrante. Cada 10 sifograntes se elige un traniboro, que puede reelegirse cada año. Los sifograntes eligen un príncipe vitalicio, que puede ser depuesto por tirano, es decir, si incumple las funciones de su cargo. Este príncipe se elige entre 4 candidatos propuestos por el pueblo. Hay muy pocas leyes. Y Utopía no tiene ejército. Prefiere contratar mercenarios. No obstante, hay como una milicia obligatoria. Prepara al pueblo para el combate en caso de que sean invadidos y no tengan tiempo de contratar mercenarios, de los que los mercenarios se vuelvan contra la ciudad. Hay libertad religiosa. Aunque existe una religión oficial del Estado, siempre compatible con la razón. No es ninguna, es una religión propia de la isla. Hay un número reducido de sacerdotes que son de ambos sexos. Hay sacerdotes y sacerdotisas y que son elegidos por el pueblo democráticamente. En lo que respecta al matrimonio y a la familia, las mujeres se casan tras cumplir 18 años, los hombres tras cumplir 22. Existe la inspección previa matrimonial, de modo que los futuros cónyuges pueden verse desnudos para evitar, lo dice literalmente Tomás Moro, decepciones posteriores. Se admite el divorcio justificado. Hay severos castigos para las relaciones sexuales fuera del matrimonio. El grupo familiar tiene un número cerrado. Solo puede tener 2 hijos. ¿Qué pasa si tengo 3? El Estado se lleva al tercero y lo lleva a otra familia que solo tenga 2. Si tienes hijos de más, los redistribuimos para que todas las familias tengan el mismo número de miembros. El pueblo está instruido y organizado. Hombres y mujeres se educan según su interés y no según su sexo. Hay 6 horas de trabajo, 8 horas para dormir y las 10 restantes, de las 24 que quedan, se dedican a las letras, la música, la conversación y los juegos. La actividad económica principal es la agricultura. Hay también tejedores, albañiles, herreros y carpinteros. Para viajar fuera de Utopía es necesario tener una organización. Esta isla, esta sociedad perfecta es la que Tomás Moro describe en la famosa obra de la que vamos a hablar hoy, Utopía. ¿Qué os parece esta sociedad? ¿Os parece una sociedad verdaderamente feliz? ¿Os mudaríais a vivir a Utopía? ¿Cambiaríais de casa cada 10 años? ¿Dejaría que se llevaran a vuestros hijos? ¿O que os impusieran hijos? Si tú no quieres tener hijos... A ver, hay cosas... Dime, Paula. Que no, que yo no me mudo a esa Utopía. Tú no te mudas a... No. Pero sí, habéis empezado diciendo que la sociedad que vive aquí es una sociedad feliz y perfecta. ¿Cómo no queréis mudar? ¿Queréis ser infelices? Para que veáis por qué cuento esto y por qué todos los años cuando pregunto quién se mudaría, nadie levanta la mano para mudarse. Porque sobre lo que vamos a reflexionar hoy es sobre el problema de la utopía. ¿Qué tiene que ver el problema de la utopía con la ética? Porque la utopía toca una cuestión que tiene mucho que ver con la ética, que es, hasta ahora nos hemos preguntado si es posible la felicidad individual. Si tú puedes ser feliz, si yo puedo ser feliz, si tú puedes ser feliz. Ahora nos vamos a preguntar si es posible la felicidad colectiva. ¿Hay alguien ahí que quería hablar? Fijaros que lo que plantea Tomás Moro no es un conjunto de individuos felices. La pregunta es posible una sociedad feliz?
No, por sociedades habla de todas las personas que hay ahí. Aquí está la cuestión. Si hay una distinción entre la sociedad y las personas que conforman la sociedad. Pero por ahora, la pregunta es esta, ¿no? ¿Es posible la felicidad colectiva? Y si es posible la felicidad colectiva, ¿hay un método para alcanzarla y aplicarla a la sociedad? No obstante, tengo que decir que aunque nadie se mudaría, yo tampoco, hay algunas cuestiones que Tomás Moro trata en esta obra. Recordemos, es una obra que se publica en 1516, es decir, recién iniciado el siglo XVI. Hay algunas cuestiones que son muy avanzadas a su tiempo. Por ejemplo, la igualdad de los géneros. Por ejemplo, la educación de los hombres y mujeres por igual y no las chicas para esto, los chicos para esto. El divorcio, lo digo ¿por qué? Porque en Utopía está permitido el divorcio y Tomás Moro va a la pena de muerte por no reconocer el divorcio del rey. Cuando Enrique VIII se quiere divorciar de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena y el Papa no le da la nulidad matrimonial y entonces él monta toda la religión anglicana para hacerse el cabeza de la iglesia y darse el divorcio a sí mismo, Tomás Moro es uno de los mártires por no reconocer el nuevo matrimonio del rey porque no le reconocía el derecho a divorciarse. Sin embargo, en Utopía hay divorcio. Otras cosas que sorprenden... Bueno, pero decía que había divorcio, si había una causa justificada. Si es que te quieres cambiar de mujer porque te gusta más la otra, probablemente el rey tampoco se hubiera divorciado en Utopía, ¿eh? Hombre, las causas por las que Enrique se divorcia de Catalina no es me gusta más Ana Bolena. Ah, vale, vale. Hay otras causas, ¿vale? A ver, en la historiografía siempre se pone a este señor como un, como dicen los Simpsons, ¿no? Un rey gordo y feo. Pero, yo no lo conocí, ¿vale? No lo estoy defendiendo, pero que hay otras cuestiones mucho más profundas que él me gusta más, porque normalmente, y esto sigue siendo ahora así, perdonadme, pero estamos en el mes de la República, así que hay que hacer alguna cuña. Que cuando un rey le gusta más una moza que su esposa, no se divorcia de la esposa, simplemente se queda con las dos, ¿vale? Porque eres rey. O sea, lo bueno de ser rey es que no tienes que elegir. ¿Vale? Eso aquí a todos los reyes. Hay cuestiones mucho más profundas y quizá la causa si fuera, hubiera causa. Es verdad la cuña que dice Paula, ¿no? Que tiene que haber una causa justificada, pero causa justificada es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es una causa justificada? Por ejemplo, no me da un varón para reinar. En el tema, en las monarquías esto es importante porque si la ley no permite que en ausencia del varón gobierne la mujer, ¿no? Imaginaros cómo estaba aquí la monarquía hispánica antes, ¿no? Que dice que hasta que por lo que se monta toda la cuestión carlista, ¿no? O en el reinado de Isabel, que es, no. Es que en España la ley sálica dice que solo pueden gobernar los varones. Entonces, si un rey, dice literalmente la tradición, que si un rey solo tiene chicas o hijas, es como si hubiera muerto sin descendencia. Con lo cual, la corona le debe ser entregada a su pariente varón más cercano. En estos casos, en los que nos estamos arriesgando a que la corona salga del tronco, porque ya no va a la troncalidad, va a la colateralidad, no tener un heredero varón es una cosa seria. ¿Puede ser eso una causa justificada? ¿Hay causas justificadas para los reyes que no valen para los comunes, para el común de los mortales como nosotros? Que yo lo único que puedo heredar de mi padre es la miopía, ella la ha heredado, no puedo heredar el título de jefe del Estado. Entonces, ¿vale para él lo de la causa justificada que no valdría para mí? Entonces, no lo sé, pero es curioso, ¿no? Son curiosidades interesantes. Y luego que me decís de cambiar de casa cada 10 años y comer siempre en el comedor público en el que los gobernantes deciden tu dieta, ¿no? Es interesante, ¿no? No hay libre elección de oficio. Bueno, hemos descrito la isla de Utopía, ¿no? En la que, según Tomás Moro,
habita una sociedad feliz y perfecta. El término utopía es acuñado por el propio Tomás Moro y etimológicamente significa no lugar, sin lugar. Antes de adentrarnos en el contenido del capítulo, lo que vamos a hacer es presentar, contextualizar al autor, ¿no? Tenemos que tener presente también, cuando hablamos de autores, que estos autores no escriben para nosotros. Tomás Moro no está pensando en la sociedad del siglo XXI cuando él escribe utopía, no, porque a veces se ha dicho, de utopía se han hecho muchas interpretaciones, a mi juicio, pasadas de rosca, ¿no? Como cuando dices, es un comunista, avant la letra. No. Él no conoció el comunismo leninista, es imposible ni siquiera que lo tuviera en mente. No está diseñando una sociedad comunista, ni una sociedad colectivista, como nosotros entendemos sus conceptos en el siglo XX. En realidad, si queremos rascar de verdad, lo que está diseñando Tomás Moro es una sociedad cristiana. Son las primeras comunidades cristianas que no tienen nada en común, que lo comparten todo. Si vais al libro de los Hechos de los Apóstoles, la sociedad, primeras sociedades cristianas eran tan colectivistas, si queréis usar esa palabra mal usada, que hay un pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde para tú ingresar en la comunidad tenías que vender todo lo que tenías y darle el dinero a la comunidad. ¿Vale? Entonces hay una pareja que vende todos los campos que tiene muchos campos, tiene mucha pasta, consiguen mucho cash y entonces prudentemente dicen, mira, no le vamos a dar todo a los apóstoles porque el mismo esto es un timo o lo que sea, si luego nos queremos ir, vamos a guardarnos un poquito. Bien, pues el Espíritu Santo, que en esa época estaba más atento a lo que hacía la gente con su dinero, le dice al apóstol Pedro, estos se han quedado dinero, ¿eh? Y entonces Pedro los llama y dice, vosotros habéis quedado dinero, los llama uno a uno, ¿vale? Primero llama a uno y le dice, tú te has quedado, no, y entonces como le mienta al apóstol, cae muerto de manera fulminante. Y luego llega el otro y dice, a ver, ¿tú os habéis quedado de dinero? No, y mueren de manera fulminante. ¿Vale? Que es una idea de decir, hay que tenerlo todo en común, porque ¿por qué se va? La idea de fondo es, la infelicidad social se debe a la desigualdad. Y la desigualdad más profunda es la económica. En realidad no es la más profunda. Es la única que puede arreglar el Estado. Pensad, ¿vale? Cuando todos los males sociales se reducen a la desigualdad y toda la desigualdad se reduce a la desigualdad económica, en el fondo no se está haciendo un análisis correcto de la situación. Porque se está poniendo el acento en la única desigualdad que puede corregir el Estado. Porque el Estado no puede hacerme a mí más alto. No puede. No puede hacerme más guapo. No puede hacerme más listo. Puede obligarle al profesor a evaluarme de una manera determinada para que me den un título. Pero no puede hacerme más listo. No puede elevar mi coeficiente intelectual. ¿Qué puede hacer el Estado? Redistribuir renta. Eso sí lo puede hacer. Entonces, en el fondo, lo que se está haciendo es un diagnóstico que, a mi juicio, el vicio que tiene de origen es que se centra en lo único a lo que yo no puedo dar una solución. Porque si yo, por ejemplo, dijera que las desigualdades vienen dadas por, voy a decir una chorrada, ¿vale? Por la altura, o sea, que la infelicidad viene de la desigualdad, la infelicidad social viene de la desigualdad y toda desigualdad se reduce a desigualdad de altura, ¿vale? El Estado no podría hacer nada. Porque a los bajos le puedo dar unos zancos, pero cago con los altos. Les corto las piernas, no puede hacer nada. Entonces sería un diagnóstico de un problema sin solución. Pero ningún diagnóstico de problema nos va a dar sin solución. Entonces se centran en la única desigualdad que desde la estructura estatal se puede corregir, que es la económica. Por eso también desde ciertos partidos políticos se insiste mucho en esta desigualdad. Pero en el fondo, y Tomás Moro cae en esto también, en la idea de que la única infelicidad, o sea, que la fuente principal de infelicidad, pero de verdad, si ustedes analizáis bien la situación, os daréis cuenta de que sí, la desigualdad económica es el origen de mucha frustración e infelicidades sociales, pero no es el único origen. Hay otras causas de la infelicidad social distintas de la desigualdad y dentro de las que vienen de la desigualdad distintas de la desigualdad económica, pero no se pueden corregir. Este, a mi juicio, es uno de los grandes problemas de la utopía. Que las causas de la infelicidad a veces no tienen solución.
o no tienen una solución estatal. Mejor así, ¿no? Porque no tienen solución suena muy descorazonado. No tienen una solución estatal. ¿No? Bueno, pero antes vamos a comenzar con Tomás Moro y su... Es lo mismo que ocurre con el análisis cristiano de la sociedad, del repartir, del darle la el que tiene 2 túnicas, que le dé una al que no tiene. No quiero decir que esto sea erróneo. Quiero decir que aunque viviéramos en una sociedad en la que verdaderamente no hubiera ninguna desigualdad económica, yo creo que todavía habría infelicidad. A lo mejor mucha menos, ¿eh? A lo mejor reducimos, si ahora mismo hay una tasa del 80% de infelicidad, nos quedaríamos en un 15%. Pero sigue habiendo, lo cual demuestra que ese no es el origen o el único. ¿Ah? Con respecto a la altura lo he dicho porque si ustedes os vais a los frescos, por ejemplo, que pintan el buen gobierno, en Italia, en la Italia del Renacimiento se crea un tipo de pintura que son los frescos alegóricos del buen gobierno. Una de las claves del buen gobierno, como lo entienden las repúblicas italianas, como eran repúblicas, es que todos los ciudadanos tienen que ser iguales. ¿Sabéis cómo reflejan esto? Poniendo a todos los ciudadanos a la misma altura. Todas las procesiones de ciudadanos, todos son igual de altos. Pues claro, esto es alegórico, nunca mejor dicho. ¿Vale? ¿Qué más quisiera yo que me dé un 80? Pero no puedo. Y lo que es peor, nadie puede hacer que lo mida. Luego, digamos, la única manera de evitar que eso sea una fuente de infelicidad es ayudarme a aceptar que eso no depende de mí. Entonces, hay un estudio, para que veáis cosas que son. Hay un estudio que luego fue desacreditado, pero para que veáis hasta qué punto las causas de la felicidad o la infelicidad se pueden deber a cuestiones frívolas o que se nos escapan. Un estudio que decía que la gente que era considerada guapa según los cánones de belleza de su sociedad tenía más facilidades que la gente que era considerada fea según los cánones de belleza. No puedo hacer nada salvo cambiar los cánones de belleza. Pero es que tampoco los puedo cambiar. O sea, yo puedo intentar educarte para que veas otros cánones. O para que no solo veas eso. Pero en el fondo esas cuestiones son tan subjetivas, tan individuales, que prácticamente tendría que entrar con una trepanadora y hacerte el cerebro y que cambia. No, pero claro, por eso digo que cuidado, porque muchas veces hacemos un análisis que es correcto. No estoy diciendo que el análisis sea incorrecto, que es correcto pero incompleto. Y ese es el problema de los reduccionismos. De creer que arreglando esto lo arreglo todo. Y a lo mejor es verdad, ¿no? Arreglando esto arreglo una buena parte. O la parte que yo quiero arreglar. Pero es confundir la parte con el todo. Vale, pues dicho esto, vamos a Tomás Moro, que nace el 7 de febrero de 1478 en el seno de una familia acomodada. Su padre acabó siendo nombrado caballero y juez de la curia real, por tanto recibió una educación exquisita en la St. Anthony School. No solo recibió una educación exquisita, sino que siempre estuvo relacionado con personas de la alta sociedad británica del momento. De hecho, en 1486, cuando termina sus estudios, entra al servicio del cardenal Morton. En 1492, el año en el que nosotros descubrimos América, fue enviado a Oxford y en el 94, 2 años después, comenzó sus estudios de Derecho en el New Inn. Era un jurista. ¿Vale? Con lo cual, como veis, pues, todo de clase alta. Una buena educación, las mejores universidades, al servicio de personas de alta condición social. En 1496 es admitido en el Lincoln's Inn. En el 99 tiene su primer encuentro con Erasmo de Rotterdam. Fue muy amigo de Erasmo. De hecho, hay cartas entre ellos y demás. Hay una antiutopía especular de esta. Tomás Moro escribe Utopía y Erasmo de Rotterdam escribe otro libro mucho más descarnado, mucho más cruel, irónico, súper bonito, lo puedo recomendar ya, que es El elogio de la locura. Ese libro es muy interesante para leer, de Erasmo de Rotterdam. Que por otro lado era un personaje súper interesante, ¿vale? Si no lo vamos a ver, no forma parte del temario de ninguna de las asignaturas que nosotros estudiamos, pero si alguien tiene curiosidad y tiempo libre, cosas que no siempre coinciden, pero si alguien tiene curiosidad y tiempo libre, yo sé que la mayoría de vosotros tenéis mucha curiosidad y muy poco tiempo libre, ¿vale? Pero si en algún momento tenéis un ratito, simplemente haced una búsqueda en Google biográfica de Erasmo de Rotterdam. No hace falta que leáis una gran biografía ni... ¿Vale? Artículos de enciclopedia, vais a ver qué vida más interesante y más curiosa. En 1501 tradujo y comentó el De Civitate Dei de San Agustín,
y entró en contacto con el círculo de humanistas ingleses que había estudiado en Italia. Esta obra, La ciudad de Dios, va a tener una fuerte influencia en Tomás Moro. No lo sigue, ¿vale? La ciudad de Dios no es una utopía, pero sí que plantea esta idea de un tiempo lineal que la coge. En 1505 se casó con Jane Cole tras haber pasado 4 años con los monjes cartujos. Ve que lo de los monjes cartujos no era del todo para él. Ese mismo año nació su hija Margaret y una curiosidad, ¿vale? Tomás Moro educó, y esto le fue muy criticado en su época, pero es admirado en la nuestra, educó a sus hijos e hijas por igual, sin discriminar por sexo. Es decir, si el niño aprendía latín, la niña aprendía latín. Si el niño aprendía matemáticas, la niña aprendía matemáticas. Nunca discriminó. De hecho, es una cosa que luego pasa a utopía, que la educación debería ser una educación, digamos, general, para todas y todos por igual. En 1506 nació su hija Elizabeth y ese mismo año, en casa de Tomás Moro, Erasmo preparó su versión griega del Nuevo Testamento y ambos tradujeron los diálogos de Luciano. En 1507 es nombrado mayordomo y pensionado del Lincoln's Inn, donde impartirá una serie de conferencias, y nació su hija Cecily. En 1508 es nombrado miembro de la Mercer's Company y en 1509 nace su primer hijo varón, John Moro. En 1510 tradujo al inglés La vida de Pico de la Mirandola y ese mismo año es nombrado miembro del Parlamento y vice-sheriff de Londres. Como veis, una carrera también meteórica. En 1511 murió Jane Cole y él contrae segundas nupcias con Alice Middleton, que era 7 años mayor de él y que tenía ya una hija, Alice. En 1515 es nombrado miembro de la Embajada Comercial de Flandes. En el 18 es nombrado juez de paz. En el 21 caballero y vicetesorero de Enrique VIII. En el 23 speaker de la Cámara de los Comunes, donde realizó una serie de intervenciones a favor de la libertad de expresión, una carrera política. En el 28 obtuvo del obispo de Londres permiso para poder leer libros prohibidos. Esto era muy interesante porque los libros prohibidos los leía todo el mundo. Yo no he visto una prohibición menos eficaz que la de los libros prohibidos, porque entre los que los leían bajo cuerda y los que obtenían permisos para leerlos, para poder rebatirlos, porque claro, si no los leo, ¿cómo voy a rebatir los argumentos? En 1530, bueno, fue nombrado canciller de la Universidad de Cambridge, administrador de Cambridge, canciller de Lancaster, en fin. Y el 26 de octubre de 1929, creo que eso lo tengo aquí, no. El 26 de octubre de 1929 es nombrado Lord Canciller, uno de los grandes cargos del gobierno británico, de la monarquía británica. Sin embargo, en 1530 se negó a firmar una carta dirigida al Papa para que declarara nulo el matrimonio del rey. Aquí empezaron los problemas. En el 32 dimitió de su cargo alegando motivos de salud, pero en realidad lo hizo como una protesta o como un rechazo de los ataques del rey al Papa. Y aunque él alega motivos de salud, todo el mundo sabía que era porque no le gustaba lo que estaba haciendo el rey. Y esto al rey tampoco le gustó mucho. En 1533 se produjo la ruptura entre Roma e Inglaterra. Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, que se convierte en la segunda autoridad religiosa de la isla, porque la primera autoridad era, y siempre será hasta el día de hoy, el monarca, el rey de Inglaterra. El arzobispo de Canterbury declaró nulo el matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón, y el rey se casó con Ana Bolena. Y aquí viene el segundo gran desplante de Tomás Moro al rey. No fue a la boda. No firmó la carta en la que pedía al Papa que declarara nulo. Strike 1. Strike 2. No fue al matrimonio. Tomás Moro, te queda un strike. En 1534 se niega a firmar el acta de sucesión. Strike 3. Con lo cual, el 17 de abril de ese año es encarcelado en la Torre y se confiscan todas sus posiciones. ¿Vale? Strike 3. Game over, Tomás Moro. En 1535 es interrogado varias veces, pero era un gran abogado y sabía mucho derecho. Entonces siempre quedaba por encima de sus acusadores. ¿Vale? Era un Sócrates. Siempre hacía ver cómo la causa contra él no se sostenía. El 1 de julio de ese año es juzgado por traición, se le encuentra culpable y se le decapita el 6 de julio de 1535 y su cabeza es expuesta en el London Bridge, ¿no? Como esto hemos hecho con el canciller. Imaginar lo que podemos hacer contigo.
Fue beatificado el 29 de diciembre de 1886 y proclamado santo el 19 de mayo de 1935. En realidad Tomás Moro es Santo Tomás Moro. Es considerado un mártir, ¿vale? Porque se considera que muere por la fe. Ahora aquí tenéis un dibujo en el que es él, ¿de acuerdo? Saliendo de la prisión con la barba cana y aquí se ve poco, ¿vale? Pero se ve que está poco arreglada, en fin, que lo ha pasado mal. Y aquí está su hija, una de sus hijas, pues que quiere darle un beso y no se lo permite. No le permiten que le dé el beso de despedida porque él es un traidor a la patria. Entonces, pues, tiene esa famosa anécdota de que el rey le había obligado que no creciera o que no hiciera nada, ve que mi barba no ha obedecido el mandato del rey. Todo esto muy libremente contado está narrado en una película que se llama Un hombre para la eternidad, dirigida por el director Fred Zimmerman y que fue estrenada en 1967 y que está disponible en algunas plataformas digitales. La última vez que yo lo miré estaba en Netflix. No es la única. ¿Es Valentín un relato fiel, perfecto de la vida? No. ¿Es buena? Sí. ¿Es correcta? Sí. ¿Qué tiene de valor para nosotros? Que algunos de los diálogos de la película están basados en obras de Moro. Entonces ponen en su diálogo, en su boca algunos textos de sus cartas y de sus escritos. Y es interesante, ¿vale? Sobre todo es interesante ver, porque la película explora los motivos que podía tener Enrique VIII para divorciarse y los motivos que podía tener él para no estar de acuerdo. Pues bien, esto del autor, ¿qué decimos de la obra? La obra fue publicada, ya lo hemos dicho, en 1516 y consta de 2 partes. La obra la tengo yo aquí, ¿vale? Aquí tenéis Utopía de Tomás Moro. Perdonadme, os traigo una edición de Tenderete, ¿vale? De Feria del Libro. Esto es lo que no hay que comprar, ¿vale? Esta, no obstante, es la de Bosch, ¿vale? En fin, yo siempre digo, tenemos que tener cuidado, comprar buenas ediciones, no comprar la de Casa del Libro, y Valentín viene con la de la de Casa del Libro, la Feria del Libro, esta de 1,07 €, y os traigo la de 1,07 €. ¿Por qué? Esta no es la que yo he leído, ni es la que yo he trabajado, ni tendría ningún valor trabajar sobre ella a nivel académico, aunque se admitiera el trabajo por traducciones. ¿Por qué traigo esta? Siempre cuento la historia, la voy a contar porque cuando yo tenía 10 años, mi padre, que no viene del ámbito universitario y que toda la vida fue albañil, vería algo raro en mí y diría: mi niño se va a dedicar a cosas raras. Y lo más raro que se le ocurrió fue la filosofía. Y entonces había en el kiosco una colección de estas, de coleccionables, de grandes pensadores. Y él hizo la colección entera. Cuando yo tenía 10 años, porque él dijo: mi hijo en algún momento leerá estos libros. Claro, cuando yo me aburría en mi casa y leía libros, era esto lo que tenía para leer, ¿sabes? Que no había Harry Potter ni el Barrio Sésamo. Yo saqué los dientes con las meditaciones metafísicas de Descartes. Yo leí este libro con 13 años. Todavía hay algunos que no tienen quitado el plastiquillo, no pensáis que los hemos leído todos ni nada. Pero claro, en mi casa sorprende porque mi padre es albañil, mi madre es limpiadora, y cuando tú entras en mi casa está la fenomenología del espíritu de Hegel, la ética de Spinoza, que nadie ha leído nunca, pero allí están. Entonces, claro, cuando nos aburríamos, mi hermana también, pues estos eran los libros que leía. Mi padre siempre decía: ¿ves? Yo sabía que te iba a estudiar filosofía. Y digo: papá, esto es una profecía autocumplida, porque claro, si tú a un niño chico le das libro de matemáticas, te sale matemático. Si le das libro de filosofía, o hay muchas probabilidades de que salga matemático. Pero por cariño a mi padre, pues os traigo la edición de Tenderete, ¿vale? Vosotros no compráis esta. Está la de Gredo, la de Alianza Editorial. Es un libro muy recomendable, ¿vale? Quizá no para ahora, pero si este verano tenéis tiempo de lectura, sois de esas personas que leen en la playa o en la montaña, en la piscina, o en tu casa porque hace mucha calor, delante del ventilador, y tienes tiempo para leer este verano, Utopía o El elogio de la locura pueden ser 2 buenas obras para retomar las cuestiones que estamos viendo en esta tutoría. El libro tiene una primera parte que es un diálogo sobre temas de carácter político, económico y civil que tiene lugar en Flandes, el diálogo.
La segunda parte es la interesante a lo que a nosotros respecta. ¿Por qué? Porque contiene la narración que hace uno de los personajes del diálogo anterior, cuando la conversación sobre política y tal decae, que todas decaen. Pues uno de los personajes que ha participado en el diálogo describe narrando la isla de Utopía, ¿no? Que es un lugar en el que reside una comunidad que ha logrado alcanzar un orden social justo, ¿no? Sobre las bases de principios del mundo clásico y del cristianismo. La obra, en realidad, describe lo que Moro entiende que es una sociedad perfecta construida sobre los principios que ya hemos señalado. ¿Vale? Traigo aquí el sueño del orden justo, ¿no? Y os he puesto aquí, os he hecho trampa porque esta es la portada de ¿qué obra? Esta es la portada del Leviatán de Hobbes. Tiene la corona del imperio, la espada que representa el poder político o militar y el cetro, el báculo de obispo que representa el poder religioso, porque por encima del Estado no hay ningún poder. Y está formado por todos nosotros. El Estado es una persona corporativa, es una persona de personas. Bien. La obra de Utopía abre un género literario, ¿vale? Nos presenta un orden de vida justo, es decir, una sociedad que el autor entiende y presenta como perfecta y por tanto tiene una doble finalidad. Por un lado, explica cómo debería ser, a juicio del autor, el orden social ideal, cómo es la sociedad perfecta, por tanto, una primera función explicativa, mostrativa, enunciativa, y una segunda función que es crítica. En la medida en que yo dibujo aquí un orden social justo, denuncio lo que la sociedad real tiene de injusto, todo lo que hay en ella que no se acomoda al ideal de justicia, ¿no? Si en esta sociedad no hay desigualdades económicas, lo que estoy denunciando es que mi sociedad lo que tiene es una gran cantidad de desigualdades económicas producidas por la cuna, la fortuna, la herencia, etc. Aunque se tiende a considerar que Utopía es la obra más significativa y la iniciadora del género utópico, en realidad no es la primera. Y el propio Tomás Moro reconoce algunos antecedentes. Tampoco es la primera utopía, ¿vale? Yo os voy a contar tres obras, os voy a hablar de tres obras que se pueden considerar antecedentes en la medida en que diseñan, presentan, dibujan un orden social que el autor considera como ideal o perfecto. El primer antecedente literario es Menipo en los infiernos, ¿no? Que tiene una estructura idéntica a la que tiene la obra de Tomás Moro. Es decir, hay un diálogo previo sobre temas importantes de carácter político y tal, y una narración posterior en la que se dibuja una sociedad que ha solucionado esos problemas. La segunda, la tenéis ahí, es la República Platónica. Tomás Moro dice haberse basado expresamente en esta obra. En efecto, podemos decir que este es el primer texto que recoge la descripción de una sociedad perfecta, es decir, que tiene por objeto el logro de la justicia y del bien social. Una sociedad, la de la República Platónica, que como ya sabéis, se caracteriza por una fuerte división y una fuerte jerarquización de las clases sociales. Hay tres: gobernantes, defensores o guardianes y productores. Cada clase tiene su función, sus derechos, sus deberes y, digamos, la justicia o perfección de la sociedad está en que cada clase haga lo que tiene que hacer sin meterse en lo que hacen las demás y sin intentar usurpar las funciones de las otras. Tercera obra en la que se inspira Tomás Moro, que podemos considerar un antecedente a la hora de dibujar sociedades que pueden considerarse ideales: La ciudad de Dios. El propio Tomás Moro había traducido esta obra, con lo cual la conocía muy bien. En esta obra, Agustín de Hipona contrapone la sociedad ideal y la sociedad humana. La sociedad humana es aquella que está fundada por Caín y habitada por su descendencia, y que está preocupada, ojo, porque esto también lo vamos a ver en Tomás Moro, la sociedad de Caín, la sociedad humana, está solo preocupada por la adquisición y conservación de los bienes materiales. Frente a esta ciudad humana, la ciudad de Dios es aquella en la que reina la paz y el amor. Diferencia: mientras que Utopía es presentado por Tomás Moro, bueno, muchas otras, pero la principal es, mientras que Utopía es presentado por Tomás Moro como un lugar, aunque sea el lugar del no lugar, para Agustín de Hipona la ciudad de Dios siempre es una cuestión espiritual.
Nunca hay una ciudad de Dios, propiamente dicha. Es una actitud, más que un lugar. Sabéis que lo de Caín viene porque la historia de Caín y Abel la conocéis. Caín y Abel son los que inventaron la religión. ¿Vale? La religión en el Antiguo Testamento no aparece como un invento de Dios, sino como un invento típicamente humano. Dios en ningún momento pide que le rindan culto. A Caín y Abel le rinden culto porque les da la gana. Deciden sencilla y llanamente sacrificar cosas a Dios. O seleccionar encima. O sea, Abel, todo lo empieza Abel, ¿vale? El que muere. Abel decide, Abel era pastor, decide coger las mejores cabezas de ganado y sacrificarlas a Dios. Dios nunca le ha pedido, Dios no le ha pedido que haga eso. Nadie ha pedido que haga eso, lo hace porque a él le da la gana. Caín, que como buen hermano, culo veo, culo quiero, ¿vale? Dice, pues yo también, ¿qué pasa? Que Caín era agricultor. Entonces, claro, donde el otro estaba sacrificando entreco de ternera, costilla ibérico, carrillá, pues el otro estaba con la lechuguita, el tomate. Claro, ¿qué ofrenda va a agradar más a Dios? La del animal. ¿Por qué? No es porque Dios prefiera la carne. Tiene una cuestión lógica. Es por una razón. Para la mentalidad bíblica, Dios habita en el cielo. Si la ofrenda se hace mediante cremación, porque quemo, el animal tiene grasa. El fuego arde más y llega más alto el humo. Es el que le llega a Dios. ¿Vale? Si yo quemo una gacela y quemo una coliflor, la gacela va a arder durante más tiempo y su humo va a ser más denso que el de la coliflor. Entonces es normal que si Dios vive en el cielo, prefiera la ofrenda que le llega. Caín tiene mucho recelo, te pica, porque Caín era andaluz, te pica, y dice, hasta aquí podíamos llegar, y lo mata a Abel. Y Dios, que en el Antiguo Testamento está todo el día metiéndole el dedo en el ojo a la gente, cuando ya Caín ha matado a Abel, Dios lo sabe, ¿vale? Porque Dios lo ve todo. Y le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está Abel, chiquillo? Tú sabes perfectamente qué ha pasado con Abel. Y entonces Caín suelta una frase que es legendaria y que alguna vez se ha repetido, que es, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Que es una manera fina de decirle a Dios, yo qué sé dónde está Abel. Pero Dios, tú sí lo sabes, Caín. Y entonces Caín, Dios le mete el deonito en el ojo hasta que Caín confiesa, ¿vale? Porque Dios era un buen fiscal, confiesa Caín. Y entonces Dios le da un castigo. Al primer homicida, que es un fratricida, le da un castigo. ¿Acordáis de qué castigo es? Es brutal porque le da la inmortalidad. Primero le da la inmortalidad, que no vas a morir nunca. Y luego le pone la marca de Caín para que nadie lo mate. La marca de Caín es una protección. Es para que nadie te mate. Que tú estás pensando, ¿quién? Si son 4, el padre, la madre, Caín y Abel. Y él lo va a matar. Claro, entonces, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque en la Biblia Caín funda la primera ciudad. Por eso, ¿no? El Estado tiene un origen homicida. Y por eso, para San Agustín, que está interpretando la teoría del Estado desde los presupuestos bíblicos, la ciudad humana siempre está viciada de origen. Porque la ciudad humana es aquella en la que viven personas que de algún modo, como es una actitud, siguen la actitud de Caín. Frente a esa actitud, la ciudad de Dios. Vale. Todo esto era culturilla general. La obra de Moro, hemos dicho, inicia un género literario. ¿Qué género literario? El utópico. ¿Qué obras siguen a utopía y también podemos recomendar aquí por si alguien quiere hacer un verano utópico? Voy a leer Utopía, que fue el origen, y todas las demás. Pues tenemos 3. Cristianópolis, New Atlantis y The Man in the Moon. La primera, Cristianópolis, como suena, de J.V. Andrade, publicada en 1619 y que describe una isla triangular, también una isla,
en la que la religión proporciona la felicidad. Si se llama Cristianópolis, ¿qué religión va a proporcionar la felicidad? Pues muy bien, habéis acertado, la cristiana. ¿Vale? Por eso se llama Cristianópolis, donde la aplicación política de los principios derivados del cristianismo ha generado una sociedad feliz. Después tenemos la Nueva Atlantidas, o The New Atlantis, de Sir Francis Bacon, ¿vale? Publicada en 1626, y en la que pues se aprecian ciertos... por cierto, esta obra se avanzó un montón a su tiempo. En esta obra aparecen una serie de innovaciones tecnológicas que recuerdan al avión, a los submarinos y a los teléfonos. Estamos en 1626. En esta obra, lo que ha dado la felicidad a la sociedad no es ni la igualdad, ni el cristianismo o la religión, sino la ciencia. Sir Francis Bacon dibuja en el siglo XVII una sociedad en la que la ciencia es la portadora de felicidad. Seguimos en el mismo rollo. 4 siglos después. Y luego tenemos El hombre en la luna, que es la que tenéis aquí a mi derecha, por tanto a vuestra izquierda. Es esta, ¿vale? Que es de Francis Godwin, está en la portada, publicada en 1638, que representa a la sociedad selenita. Os he puesto este dibujo porque el hombre llega a la luna en ese artilugio, ¿vale? En un artilugio tirado por... perdonadme, que voy a quitarme las notificaciones, disculpa, porque como hoy es el cumpleaños, está esto que no para. Ya está, perdón. El hombre llega con una cometa y un montón de patos a la luna, ¿vale? Entonces ahí está en realidad este viaje, que puede ser perfectamente un antecedente del Apolo, del programa Apolo de la NASA, estamos en 1638, ¿vale? Sirve de excusa este viaje para presentar a la sociedad selenita, que es una sociedad feliz en la que no hay ni leyes, ni infidelidades, ni delitos. Ojo, esto lo digo como filósofo del derecho, me vais a permitir que meta la cuña. Una constante que no ha sido nunca muy... Hay autores que lo destacan, pero que no ha sido nunca muy destacado por la academia o por la doctrina que se encarga de estudiar estos temas, es que en las sociedades utópicas hay pocas leyes. Siempre se interpreta, o sea, mientras más perfecta es una sociedad, menos normas necesita. Y a la vez, mientras más imperfecta es una sociedad, más normas hacen falta. En la República tampoco hay muchas leyes, en la República de Platón. Cuando un autor utópico toca el tema jurídico, siempre dice lo mismo, o que no hay normas o que hay muy pocas. ¿Vale? Porque por una cuestión de que las leyes están para corregir. Lo que es bueno no hay que tocar, no hacen falta, no. Fijaros en la cuña del autor que ha pintado el dibujo de The Man in the Moon, que la luna tiene la forma de la isla de Utopía. Nunca habéis visto la media luna así. La media luna siempre nunca está hacia abajo, está horizontal. Sin embargo, lo hace así para darle la forma de utopía. Bien. Finalmente, y a título de curiosidad, tenemos las utopías del siglo XX o los grandes totalitarismos del siglo XX, que son el fascismo. He puesto el símbolo nazi porque es el más reconocible, pero podríais poner las faces italianas o el yugo y las flechas español. Pues. Y el comunismo, que intentaron crear utopías en la Tierra. No nos confundamos. En última instancia, lo que buscan los totalitarismos del siglo XX son totalitarismos bien intencionados. Disculpadme porque voy a decir que ahora me van a fusilar comentarios en YouTube. Son totalitarismos bien intencionados porque aunque luego se vuelven psicopáticos y patológicos, cuando preguntas al círculo interior del Partido Comunista o a los jerarcas nazis o a los tecnócratas fascistas españoles, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo una sociedad perfecta. ¿Qué pasa? Que la sociedad perfecta implica corregir todo lo que va mal. En política, corregir suele ser exterminar. Porque claro, ¿cómo se consigue una sociedad feliz? Eliminando a los infelices.
¿Cómo elimino a los infelices? De dos maneras. O los elimino. ¿Cuál es la causa del problema de Alemania de entreguerras? Para Hitler los judíos. Porque no tienen patria, porque juegan a dos bandas, porque financian al enemigo, porque son unos usureros y ahogan al pobre alemancito con unos intereses brutales, porque tienen la economía de la nación secuestrada. Los elimino. O reeducando al infeliz. Tú eres infeliz porque no has entendido que el Estado lo está haciendo lo mejor por ti. Si no lo quieres entender, yo te lo hago entender. Esto está muy bien explicado en 1984. Cómo es la reeducación del Estado paternalista que se preocupa de hacerte ver que yo soy tu colega. Y si tú no ves el problema, lo tienes tú. Claro, son totalitarismos bien intencionados. ¿Qué pasa? Que claro, si este es el patrón de la felicidad, solo te puedo meter en el patrón a base de hacerte violencia. Por eso, estos totalitarismos son de los más violentos que se recuerdan en la historia. Porque la única manera de hacer que todo el mundo sea feliz es que todo el mundo encaje en el patrón. Y quien no encaje en el patrón, quien no sea ario, quien no sea un revolucionario, quien no sea... tiene que salir a la foto. La característica común que tienen todas estas obras que hemos visto y por lo que las agrupamos bajo el nombre de utopía es que todas buscan presentar un orden de vida que los autores consideran justos. Esto genera una sociedad perfecta y por ello una sociedad feliz. Es decir, que hacen el análisis de que la infelicidad se debe a las injusticias. Si yo corrijo las injusticias, conseguiré la felicidad. Así que, en realidad, bajo el término utopía, lo que hacemos es englobar obras diversas que tienen métodos distintos, que presentan alternativas diferentes, pero que están caracterizadas porque lo que hacen es buscar o presentar un orden de vida justo y feliz. Son heterogéneas en las recetas, lo cual refleja que la felicidad es una cuestión muy compleja, no hay ni siquiera de acuerdo de lo que dice Aristóteles en la Ética de Nicómaco. Todos estamos de acuerdo en que hay que ser felices. Si yo dijera, vosotros preferís una sociedad justa e injusta, supongo que todos me diríais, a pesar porque aquí hay alguien, en fin, particular, tú me dirías, mira, yo prefiero vivir una sociedad justa que una sociedad injusta. ¿Vale? ¿Dónde empiezan los problemas? Si nos tuviéramos que poner de acuerdo en qué es y cómo se alcanza esa sociedad justa. Una de las principales funciones que tiene el género utópico es, por tanto, no tanto presentar la sociedad justa como servir de crítica a las sociedades presentes, denunciando literariamente, novelísticamente, de forma narrativa, lo que en las sociedades reales hay de problema. Si yo te presento una sociedad justa, en realidad lo que estoy diciendo es todo lo que en tu sociedad es injusto. Por eso, Kolakowski señala dos características comunes a todas las utopías. Primera, parten de la idea de que es alcanzable una condición definitiva e inmejorable, es decir, es posible alcanzar ya aquí colectivamente una sociedad perfecta en la que no haya nada que corregir. Y dos, que esta situación se puede alcanzar solo y exclusivamente por el esfuerzo humano. Frente a lo que hemos dicho de las utopías, siempre o aparece, analizando el género de la utopía, aparece la cuestión de si es lo mismo la utopía que la ideología y si son diferentes, cómo se relacionan entre ellas. Karl Mannheim, que es ese señor que tenéis en pantalla, es autor, tiene un libro que se llama como este epígrafe, Ideología y Utopía, y él entiende por estos términos lo que sigue. Por ideología entiende el conjunto de ideas que, estando presente en una sociedad, ya está desfasado respecto al desarrollo socialmente alcanzado. Y la utopía es el impulso trascendente a la realidad. La ideología sería eso que todos aceptamos. Os voy a poner un ejemplo que es muy pedestre, con el que no todos vais a estar de acuerdo, pero que lo expresa bien. La monarquía. La monarquía es una ideología. Viene de un pasado en el que quizá cumplió una función y fue importante, pero en base a los avances realizados en teoría del Estado, filosofía política, estudios democráticos y demás, aparece como una institución totalmente anacrónica y desfasada, que sin embargo se sigue manteniendo. La utopía sería el impulso trascendente que te lleva a cuestionar todo lo que en tu sociedad es ideológico. Y cuando se dice ideología de género,
Está como mal usada No, la palabra. no, porque esto es lo que entiende Karl Marx por ideología, ¿vale? Ideología, cuando se habla de ideología de género, se utiliza ideología en el sentido de Max Weber. ¿Vale? No tiene nada que ver con esto. De hecho, ahora vamos a ver otro autor, que es Paul Ricoeur, que trata de la ideología en otro sentido. ¿Vale? Para Paul Ricoeur también diferencia entre ideología y utopía, pero señala o diferencia entre ideología y utopía porque entre ambos conceptos hay más diferencias de las marcadas por Mannheim. La diferencia más importante que encuentra Ricoeur es que mientras que el autor de la utopía asume la utopía, New Atlantis es de Francis Bacon, La República es de Platón, Utopía es de Tomás Moro, mientras que el autor de la utopía reconoce la utopía, la ideología no tiene autor. Las ideologías son anónimas. Los ideologizados siempre son los demás. Para Ricoeur, la ideología tiene una función positiva, no es todo negativo. ¿Cuál es su función? Preserva la identidad del grupo. Proporciona un código de interpretación. Favorece la integración y la cohesión de los agentes que forman la comunidad. Nosotros nos mantenemos gracias a un montón de ideologías. Una historia común, unos símbolos nacionales, un patrimonio histórico que decimos que es nuestro. Y eso nos crea una identidad de grupo. Nos entendemos, sabemos de lo que estamos hablando. De hecho, ¿no? Dice Ricoeur, la ideología es tan importante en la vida social que precisamente por eso estamos dispuestos a morir por ella. Se muere por ideologías. ¿Por qué morían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? O los franceses. Por Francia y Alemania. ¿Qué son Francia y Alemania? Ideologías. ¿Tienen entidad ontológica los estados? ¿Existe? Preguntároslo, yo qué sé. El problema que presenta la ideología es que, junto a esta función de cohesión del grupo, tiene otra función que es perniciosa, que es justificar el status quo, con lo cual no invita a cambiar. Esto es lo que es y ha sido siempre así. Y por otro lado, deforma la realidad haciéndote creer que la realidad es tal como la presenta la ideología. Y entonces ahí es donde aparece la función positiva de la utopía. Frente a una ideología que justifica el status quo, la ideología, sirve para ayudarte a trascender, para plantear ese horizonte hacia donde habría que construir. Tú partes de una realidad que necesitas de la ideología para interpretar e integrar, pero eso no significa que tengas que quedarte ahí. Porque la utopía te permite reconocer lo que en esa sociedad va mal, si te vacuna contra la ideología que te dice la realidad está bien, ves lo que llaman, y te sirve de algún modo para ir hacia donde se supone que tu sociedad debe caminar. ¿Dudas, cuestiones, comentarios? Voy a dejar de compartir y voy a quitar la